bienvenidos otra vez, ¿no? Hoy de verdad es el Día Internacional de la Voz, pero es bueno celebrar todos los días la voz y la buena voz. Nada, muchísimas gracias a todos. Estuvimos aquí desde el miércoles hablando sobre voz. El miércoles hablamos sobre los desafíos todo hablando de la pandemia, pero el miércoles estuvimos hablando de los desafíos, ¿no? De hablar con las mascarillas, las distancias, todo lo que la pandemia nos ha traído de nuevo. Y hoy también voy a tocar un poco en esto. Ayer tuvimos un tiempo muy bueno con Mercedes y Begoña, hablando de la parte artística de la voz y muy buenas contribuciones, ¿no? Lo veo a Lourdes aquí que estuvo ayer hablando y estuvo muy bien. La idea también hoy es que podamos generar una conversación. Si vamos a dejar un tiempo cuando terminamos, por si alguien quiere comentar algo, preguntar. Es siempre bueno, ¿no? Hacer esto de aprender de los demás. Hay gente de otros países y también es interesante, ¿no? Ver cómo funciona la voz, cómo funciona el cuidado de la voz en otros países. Y entonces, sin más, me gustaría empezar presentando a la primera persona que nos va a hablar hoy. Un momento. Que es Carlos Moya, que además de ser un amigo, es el director y CEO de la Escuela Integrativa de Coach y Psicología. En la actualidad está doctorando en Ciencias de la Salud y yo he tenido el placer de hacer el máster en coach con Carlos. Y él nos va a contar sobre la rueda de la vida, que es una herramienta, no lo sé si los que son coach conocen, pero los demás no lo sé. Es una herramienta genial para evaluar primero nuestras vidas y intentar equilibrar nuestras vidas. Y yo cuando hice el máster con Carlos desarrollé la rueda de la voz y es de esto que voy a hablar después, pero sin más. Le doy la palabra a Carlos. Es un placer tenerte con nosotros y escucharte, que Carlos tiene muchísima experiencia y además desarrolló un método y nos va a contar todo esto. Adelante. Muchas gracias, Janaína. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes hoy hablando de una herramienta muy concreta de la metodología del coaching, que también se utiliza en psicología, diferentes enfoques de desarrollo personal, dentro del contexto del Día Internacional de la Voz. Pues enhorabuena para todos los profesionales que se dedican a esta bella área de trabajo, ¿no? A desarrollar la voz como herramienta de la comunicación, a su prevención, a su cuidado. Entonces una felicitación muy especial hoy día 16 de abril. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la rueda de la vida en este contexto. Y quiero comentarles, no sé si quieres simplemente poner ahí la primera diapo, Janaína. Estamos aquí también en Facebook, pero bueno, ya pasaremos también a los que están en Facebook, comentarles que dentro de poco pasaremos el link con todas las 3 jornadas sobre la voz, para que no se pierdan toda esta información de tipo preventivo, de tipo fisiológico, psicológico y de coaching relacionado con la voz. Bueno, lo primero que tengo que comentar un poquito, pues es qué es esto del coaching, qué es esta metodología del coaching, en qué consiste, para darle contexto a lo que es la herramienta de la rueda de la vida, y decirles que el coaching, tal como lo pone ahí, el coaching es una metodología postmoderna orientada básicamente a optimizar resultados, ¿vale? Es una herramienta que puede ayudar a prácticamente cualquier profesional a incorporarla dentro de su repertorio de herramientas, dentro de su caja de herramientas, para optimizar los resultados. Y precisamente Janaína, que nos comentará después, estará comentando con nosotros acá, ella cuando comentaba ahorita que hizo el máster en coaching,
Cuando ella lo hizo, uno de los requisitos para los Master Coaches es que desarrollen una herramienta especializada o que desarrollen alguna aplicación especializada dentro de su campo de trabajo. Y la herramienta que ella desarrolló fue la rueda de la voz. Ya verán un poco cuando ella lo comente, si no lo ven ahora, porque a lo mejor en el live de Facebook pues no lo verán, solo verán esta parte que presentaré yo, pero luego colgaré el link para que ustedes vean lo que Yanaina cuenta. Es muy interesante, Yanaina, si me lo permites voy a comentar, porque justo lo que está ahí tiene mucho que ver con lo que tú vas a contar en primera persona. Algunos de los estudiantes después de ti, yo les ponía como ejemplo esto que tú has hecho, con lo cual va a ser algo para ellos muy especial porque van a ver de primera mano a Yanaina hablando de su rueda de la voz. Bueno, aquí hay por lo menos 4 puntos que yo quisiera enfatizar en lo que puede servir para qué es el coaching, ¿no? Pues es una metodología que se centra en la persona, sus fortalezas, motivaciones, anhelos, pasiones, creencias. Por eso es una metodología muy actual que pues a la mayoría de las personas les gusta, es atractiva, en las empresas vende mucho porque realmente ayuda a optimizar los recursos y demás. El segundo es que parte del presente hacia el futuro, y esto lo hace una metodología postmoderna muy parecida a las terapias breves, a los diferentes tipos de terapia breve. La terapia breve estratégica, por ejemplo, de Giorgio Nardoni, se basa en eso, en que partimos del presente exclusivamente hacia el futuro. Por decirlo de alguna manera, evitamos perder tiempo en el pasado, ¿no? Sino que nos vamos a lo que tenemos ahora y qué podemos hacer hoy para mejorar los procesos para ir hacia adelante, ¿vale? No quiere decir que el pasado no sea importante, quiere decir que evitamos ir a quedarnos en el pasado, ¿vale? Se basa en los recursos de la persona y de los sistemas en que la persona habita. Esto también es muy interesante porque las personas, el coach se va a centrar en lo que tiene la persona a favor, en todos los recursos que sí tiene, en lo que dispone para sacar adelante un proyecto o mejorar alguna cualidad y demás. De hecho, las últimas investigaciones que me he encontrado en la literatura científica, cada vez vemos más experiencias de coaching y experimentos y aplicaciones del coaching en el ámbito de la salud. Y de hecho, el cuidado de la voz está evidentemente dentro del campo de la salud. Vale. Se caracteriza por ser breve y orientada a la acción. Esto también es muy importante. Es decir, no nos quedamos solamente con una revisión, con un análisis, una reflexión de lo que podemos hacer, sino que realmente nos ponemos en acción. El coach es el profesional que también busca que siempre haya una acción concreta que oriente hacia ese objetivo. Muy bien, continuamos entonces hacia adelante y vamos a contar una definición de coaching desde este modelo. A ver, el modelo ICPD es el enfoque integrativo de coaching y psicología basado en evidencias. Es un modelo que lo que hace es integrar las diferentes escuelas de psicología desde las que yo entiendo que el coaching ha derivado herramientas, conceptos, fenómenos que ha encontrado tremendamente eficientes de las diferentes escuelas de psicología. Hasta el momento he estudiado 16 escuelas de psicología y he revisado qué elementos han llevado para el coaching. Y esta es la definición que yo planteo desde este modelo. Se define el coaching como una metodología basada fundamentalmente en la psicología, centrada en la persona cliente, se basa en los recursos actuantes y latentes del sistema sujeto, con el propósito de facilitar cambios o ajustes conductuales orientados a mejorar procesos que ya son funcionales. ¿Esto qué significa? Que siempre nos vamos a centrar en la persona. Nos vamos a centrar, ¿qué quiere decir centrarse en la persona? Quiere decir que cuando hacemos coaching siempre vamos a preguntarle a nuestro cliente qué es lo que quiere, hacia dónde se quiere dirigir, cuáles son sus objetivos, sus expectativas, qué sueña, qué desea, ¿vale? No es el coach quien dirige. Diferente a la terapia, que esto también es importante distinguirlo, porque en la terapia sí que el terapeuta sí que puede dar inducciones, sí que puede dar instrucciones o, digamos, diseñar una estrategia para orientarse hacia esos resultados terapéuticos. Pero en el coaching es el coachee, que se llama coachee al cliente, a la persona que recibe el coaching, es quien dirige su proceso.
Vale, también es importante recalcar que el coaching es para población no clínica. ¿Esto qué quiere decir? Para personas que no padecen una enfermedad psicológica, ¿de acuerdo? Porque quien padece una enfermedad psicológica tiene que ser tratada por un especialista en psicología y no cualquier psicólogo. Un psicólogo o psicóloga entrenado específicamente en esa necesidad de la persona. Tengo que hacer la salvedad también que no solamente la psicología también se dedica solamente a la patología, y enfoques psicológicos cada vez también más difundidos, que también como cualquier otra ciencia de la salud, se dedican también a la prevención y a la promoción de la salud. Muy bien, dicho esto, vamos a ver un poquito los efectos del modelo para el cliente, paciente o usuario. Insisto, aquí el coaching normalmente se puede entrenar, se puede capacitar. Personas que no son psicólogos se pueden capacitar en coaching, y personas que son profesionales. Hoy es el caso. Hoy vamos a ver cómo Yanaína, como fonoaudióloga, como doctora en ciencias de la salud, y otros profesionales que se dedican al coaching de la voz, pues han aplicado esta metodología con tremendos resultados. Ya nos comentará Yanaína sus resultados, que son fascinantes, y la manera como ella lo ha adaptado a esta herramienta. Bueno, lo primero, aumento de la motivación intrínseca para la acción. ¿Vale? Voy a mencionar algunos porque tengo poquito tiempo en esta presentación, es más bien sucinta, pero lo que considero más importante. La motivación intrínseca quiere decir que nos centramos en lo que la persona quiere, en los motivos, las razones, los deseos, las ilusiones que tiene la persona en sí misma, ¿no? Lo que le nace hacer, los propósitos, porque veo también que está Juan Carlos Carvajal en la sala, que es experto en logoterapia, y uno de los enfoques terapéuticos que yo entiendo que el coaching ha derivado es el propósito. ¿Cuáles son sus propósitos más internos, de dónde se mueven? Cuando yo exploro en el cliente, sea un coachee en proceso de coaching, o sea un paciente en un proceso terapéutico, o sea una persona que busca una asesoría para mejorar algún ámbito de su voz concretamente, pues le pregunto, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que necesitas? No lo que los demás te dicen a ti que debes tener, porque la persona, ya lo dirá Yanaína, que ya parte de un principio muy básico, que ya lo decía Sócrates concretamente, en la mayéutica, decía que pues todos tenemos esa intuición de verdad, ¿no? Todos sabemos qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, solo falta que alguien nos lo pregunte. ¿Vale? No es necesario que nos estén diciendo, porque ya lo sabemos. El compromiso con los resultados, y las personas que parten desde sus propios deseos, desde sus propias ilusiones, se comprometen con lo que van a hacer. ¿Vale? Es distinto cuando yo le digo a una persona lo que tiene que hacer, y además utilizo esa expresión, usted lo que tiene que hacer es esto, a cuando yo le pregunto a la persona qué le gustaría a usted conseguir y qué le gustaría hacer para conseguir eso que desea. Fíjense que las dos maneras lingüísticas de expresarlo te colocan en un terreno muy diferente la una de la otra, y la motivación indudablemente es diferente. Conciencia de su estado presente y propósito de futuro. El coaching, la metodología del coaching, como decía antes, se centra en el presente y se orienta hacia el futuro. Entonces, buscamos que nuestros clientes tomen conciencia de hoy, de aquí y ahora, cómo está en este presente. La herramienta de la rueda de la vida lo que busca originalmente es que la persona se ubique en el presente en 9 áreas de ajuste, en 9 de las áreas más importantes para cualquier persona en el mundo. Las áreas ya lo veremos enseguida cuáles son y por qué son esas, ¿no? Que se dé cuenta dónde está en este momento. Tengamos en cuenta que también esto es un momento, esto es dialéctico, esto fluye, no siempre estamos en el mismo lugar, siempre estamos cambiando, y esos cambios se pueden monitorear de un momento a otro, ¿sí? Pero incluso las personas que hayan hecho la rueda de la vida, si hoy la vuelven a hacer, es interesante porque les va a dar feedback de cómo está hoy. El locus de control interno, que lo comentaba antes, es decir, que la persona que recibe un tratamiento o que recibe coaching, digo tratamiento cuando va a una audiología o cuando va a una consulta de otro tipo de cuidado de salud, tiene la capacidad de controlar también, es decir, el profesional de la salud que se entrena en coaching
y le traslada la posibilidad de que participe activamente y que tenga control sobre los procesos, ya no solamente mentales, que es ese objetivo, sino también sobre los recursos que tiene a la mano y cómo usarlos, ¿vale? Cuenta con su voluntad, con lo cual el control es mucho mayor. Percepción del cambio conductual y emocional en términos de datos. Aquí también desde la metodología de coaching se trabaja algunos elementos de la terapia cognitiva que tienen que ver con la percepción, ¿no? Cómo yo interpreto la realidad. Interpretar la realidad como datos, ¿no? Ya lo comentará Yanaína también, que una de las cosas más complicadas de cambiar son los hábitos. Y ellos trabajan con hábitos, cómo cambiar los hábitos del uso de la voz para cuidarla, sobre todo quienes viven de ella o trabajamos con ella, como docentes, cantantes, artistas, una cantidad de profesionales que utilizamos la voz a diario, cómo utilizarla y cuidarla. Y muchas veces esos hábitos, pues cambiarlos cuesta. Entonces, eso es importantísimo. Estos elementos ayudan a que esos cambios sean realmente eficientes. Asumir la responsabilidad que le corresponde en su proceso, es decir, cada parte, tanto el cliente como el profesional, tienen su responsabilidad. O sea, el profesional no es que descargue la responsabilidad en el cliente, porque como es centrado en la persona, pues le toca a usted asumir la responsabilidad, sino más bien que le ayuda a entender que la parte que le corresponde es suya, y el hacerla le va a dar refuerzo, se va a sentir mejor, va a poder sentir que es parte activa del proceso, y el profesional hace su parte. A mí me llama mucho la atención, Yanaína, porque tú alguna vez nos comentaste que utilizaste la rueda de la voz con niños. Yo prefiero que lo cuentes tú ahora, si eso. Y que el cambio fue dramático entre la manera como tú dabas las consultas antes de utilizar el coaching y después, la metodología, ¿no? Y cómo la rueda de la voz te ayudaba a que el niño, el menor, pudiera tener 6, 7, 8 o 10 años. Él o ella eran muy conscientes de cuáles eran las conductas adaptativas y las desadaptativas. Y que tú, en lugar de decirle a ellos, como de pronto se podría hacer en una consulta tradicional, qué es lo que tiene que hacer para protegerla, para cuidarla, o qué debería hacer para mejorarla, pues más bien tú le presentas, ya lo dirás tú, y el niño o la niña perfectamente decía, yo quiero hacer esto. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que cuando hago esto sufro o me hace daño. O yo voy a empezar a hacer esto y me voy a comprometer porque es fácil. No quiero avanzar más porque, ya digo, lo presentarás tú, pero a mí me encanta, ¿no? Y luego como los niños incluso después se curaban rápido, o sea, mejoraban rápido y luego querían ir a tu consulta a saludarte. Eso me llama mucho la atención. Pues tú decías, pero vamos, los padres decían, bueno, esa era la otra, la de los padres, ¿no? Porque eran los padres los que le decían lo que tenía que hacer el niño o la niña. Insisto, mejor que lo diga ella ahora, pero luego sorprendían a los padres o los niños porque les decían, yo quiero ir donde la doctora Yanaína. ¿Por qué? Pues porque me siento bien, ¿no? Porque es como ella ya los ve desde otro lugar, los trata desde otro lugar. Muy bien. Y esto indudablemente genera adherencia al tratamiento. O sea, la adherencia al tratamiento, los que nos dedicamos a la salud, es que las personas cuando van a consultar a un profesional de la salud, pues el profesional les dice efectivamente que hacemos análisis pertinentes y demás y lo que hay que hacer para mejorar. Pero muchas personas sí lo hacen y muchas personas no lo hacen. Claro, el éxito del tratamiento va a depender en mayor parte de todo lo que viene después de ser la evaluación técnica. Entonces, esa adherencia al tratamiento es bastante importante. Veo la pantalla, veo un archivo que estás ahí, ¿no? Va, te lo digo por si es. Listo, efectos del modelo para el cliente, paciente, usuario, ya lo hemos visto, vamos a pasar al siguiente. Efectos del modelo para el profesional de la salud que utiliza la metodología del coaching. Esto es un plus porque no le había comentado a Yanaína que lo iba a comentar, pero ahí está Yanaína. A lo mejor va a resumir un poquito y si tú quieres enfatizar sobre eso después, pues genial. Mejorar el compromiso del cliente con su proceso, fijar que es lógico, pero desde la mirada del profesional esto es maravilloso, que los usuarios, usuarias, pacientes, como se llame, clientes, en cada área de las profesiones, se comprometan con lo que se les sugiere, que se propone en el tratamiento, eso es maravilloso. Optimizar los recursos del cliente y de su entorno. Claro, si el coaching se centra en todo lo que sí puede hacer, no en lo que no, porque para lo que no puede hacer ya habrá otro remedio, pero nos vamos a centrar en lo que sí, eso mejora.
mejorar los resultados a corto y a largo plazo. Hay investigaciones recientes, estoy hablando de los últimos 10 años, en el área de la salud, que han demostrado que efectivamente el incorporar la metodología del coaching en procesos de tratamiento clínico de algún tipo, como el leucemia tipo 2, por ejemplo, leucemia en algunos tipos de cáncer como la leucemia, en algunos tipos de enfermedades discapacitantes, el utilizar el coaching como un apoyo para el tratamiento ha hecho que los clientes se dispongan de una mejor manera, tengan mejor percepción de control sobre su enfermedad, sobre los recursos que tienen para disminuir el impacto de la enfermedad, incluso para superarla. Bueno, y esto a corto y a largo plazo, esto también es importante comentarlo, no solamente a corto plazo, sino que esto también cuando una persona adquiere el hábito y se compromete con una conducta que le va a proteger y a cuidar su salud o a prevenir la enfermedad y lo hace de manera repetida y encuentra el sentido de por qué lo hace y se compromete en un diálogo con su profesional, esto se instaura, esa conducta se instaura de tal suerte que va a generar una conducta sostenida a largo plazo y eso hace pues que sea mucho más eficiente. Compartir la responsabilidad en los tratamientos de manera adecuada y proporcional, que decíamos ahora, cada uno hace su parte y muchas veces la parte más importante, si me atrevería a decir más bien que casi el 100% de las veces la parte más importante es la del cliente, porque una vez el profesional hace su trabajo, el cliente es el que se va a quedar con el tratamiento y si no lo hace correctamente, pues el trabajo del profesional va a ser muy poco impacto, ¿vale? Luego, la relación cordial de adulto a adulto, como dice Eric Berne, es decir, fíjate que lo curioso, ponía yo el ejemplo de los niños, que a lo mejor Janaína lo citará enseguida, y es que un niño que tenga 8 años tiene su parte de adulto, que es lo que dice Eric Berne en el análisis transaccional. Y esa negociación, esa conversación con la voluntad del menor, qué es lo que él o ella encuentra como razonable para cuidar su voz, y que ellos lo van a saber por su propia experiencia, y si no con un acompañamiento técnico del profesional, obviamente se va a entender. Y esa conversación, pongo el ejemplo del menor, porque cuando hablamos de adulto no estamos hablando de adulto en edad, sino en la capacidad de razón y de juicio y de análisis que tenemos las personas para resolver problemas. Y desde ahí hay una relación de salud. Fidelización. Evidentemente lo que decía de los niños que después querían ir a saludar a la doctora Janaína solo por el placer de saludarla, eso hace que cuando trabajemos desde esta metodología va a haber otro lugar, va a haber un lugar de protagonismo. Ya el cliente, fíjate que Carl Rogers cambió la palabra paciente por cliente en el ámbito de la psicología en la terapia centrada en el cliente, por eso la propuso, terapia centrada en el cliente, porque el solo hecho de que a ti te llamen cliente o que te llamen por tu nombre y no como el paciente 05, hace que desde ahí tú te veas de otra manera y si confía el profesional plenamente en tus recursos, en tus propuestas de mejora contrastadas con la técnica del profesional, pues eso va a ser maravilloso. Mejora con sus resultados económicos, claro, si hay más clientes, más fidelizados, pues está. Vamos entonces ya a la rueda de la vida concretamente, porque la rueda de la vida es una de las primeras herramientas. Ahí envié el link, tenéis el link quienes estáis dentro de la presentación, dentro de la sala de Zoom. Luego colgaré aquí en este vivo, luego en el link que quede voy a poner el link de la rueda de la vida. Nosotros desde la Escuela Integrativa de Coaching y Psicología desarrollamos con el equipo técnico esta aplicación. Normalmente la tenemos para pintarla, para dibujarla con colores y demás, pero aquí la tenemos. Yo no sé, Janaína, si hay alguien que quiera ofrecerse, quiero lanzar la propuesta aquí a los que están en la sala, si alguien quiere servir de voluntario para rellenar una rueda de la vida. Se rellena muy rápido, ¿eh? Nos va a dar indicador de 9 áreas de ajuste. El que sirva de voluntario, a ver cómo le entrega información inmediata de 9 áreas importantes para ver cómo se encuentra a día de hoy. ¿Hay voluntarios? Enviamos el enlace o que la persona te vaya hablando o la persona va hablando y voy rellenando. Yo creo que es eso, Janaína, gracias. Que la persona vaya hablando, yo la voy entrevistando, tú nos haces el favor de rellenarlo y veremos cómo se va llenando la rueda de la vida.
Si hay algún voluntario que quiera exponerse. Puede ser anónimo, ahí donde dice nombre podemos poner algún nombre tal para Pero que la persona no... a la hora que esta es muy comprometedora, la persona a la hora que hable va, va a aparecer. Se va a dar a conocer. Mira, hago yo, Carlos, si quieres. Perfecto, Yanaina, gracias, gracias, muy bien. Entonces, mira, Yanaina rellena. Es ficticio. Les sirve de ejercicio, excelente, excelente. Mira, yo lo voy a hacer tal cual como la haría rápidamente con un cliente y luego veréis la comparación cómo Yanaina se ha inspirado en esta herramienta para llevarla al escenario de la voz. Y en este ejercicio vamos a tener las dos miradas, con lo cual ambas nos van a ser útiles. Fijémonos que tienen 9 áreas concretas. Esas 9 áreas tienen una partecita, un cuadrito de diálogo negro. Si quieres pasar por encima el mouse al frente de entorno, por ejemplo, si colocamos el mouse al frente del cuadrito de entorno, donde está para poner el número, si pasamos el mouse ahí enseguida un poquitico a la derecha, ahí encima veréis que eso nos va a dar unas pistas de a qué nos referimos cuando hablamos de entornos. Entonces puede ser tu habitación, tu casa, tu barrio, tu ciudad, donde vives, el contexto donde vives, donde habitas, ese entorno en el que estás, pues cómo te sientes ahí de 0 a 10, ¿vale? Vas a calificar de 0 a 10. Yanaina, ¿cómo te sientes con tu entorno a día de hoy? Yo me siento muy bien. Pongo un 8. Un 8. Y ya veis, bueno, para los que no están viendo, el circulito inmediatamente Yanaina le da el 8, saca el bizcochito hasta el 8 y lo dibuja con un color muy bonito, rosa. Entonces ya te da información, 8, de 0 hasta 10. Y luego nos vamos al trabajo. El trabajo, lo mismo, ¿no? Pero aquí ya es cómo estás con tu trabajo, con la relación laboral, con el entorno de trabajo, lo que haces, a lo que te estás dedicando el día de hoy, etcétera, etcétera. Ese ámbito de tu vida, ¿cómo estás de 0 a 10? ¿Cómo te sientes? Solo pues para que veáis cómo... Para que haya un contraste. No, estoy seguro de que tú a la hora de ser fonoaudióloga y trabajar eres feliz, pero está muy bien porque así vemos el contraste, gracias Yanaina. Luego viene de salud y lo mismo. Quien quiera tener unas pistas, ojo porque no es obligatorio centrarse en eso que dice el cuadrito, es un poco como orientativo, depende de la persona que tenga al frente, tal. Pero bueno, en cuanto a salud emocional, física, Yanaina has puesto un 1. Bueno, para ver más el contraste todavía, estupendo. Vamos a explorar todos los números. Vamos a explorar todos los números. Vale, luego el dinero. Entonces ahí hace referencia también a las finanzas, a la cantidad que se tiene en la cuenta al día de hoy o a la relación que tengo con el dinero también. ¿Cómo me relaciono yo con el dinero? Ese es otro aspecto muy bonito, muy interesante. De 0 a 10 igual. Estamos hablando de una rueda de fantasía. Bueno, has puesto un 10, o sea que eso ya... Crecimiento personal tiene que ver con pues, aquellas actividades que te hacen sentir cada vez mejor, que realmente te sientes plena, una persona realizada, una persona que estás desarrollando todas tus capacidades, todos tus recursos. ¿Cómo estás ahí? ¿Has puesto un 8? ¿Puede ser? 6. Bueno, yo tengo un súper chiquitito. Vale, 10. Pero bueno, luego nos vamos a amigos. Entonces lo mismo, hacemos ahí sobre el cliccito ese negro y ahí nos da unas pistas. Entonces los amigos que tienes, la cantidad y calidad de amigos, etcétera, etcétera. Has puesto un 9. Bien. Entonces en cuanto a amigos, fíjate que ahí va dando feedback inmediato la hojita. Ya colgaré en Facebook el link para que lo podáis ver allí, hacerlo en casa. Luego, la familia, las relaciones familiares con tu pareja, con tus hijos, con tu padre, madre, tal, las personas importantes de tu familia, es excelente. Has puesto ¿qué has puesto? 3. Un 3. Bueno, insistimos, esto es de fantasía. Sí. Bien, luego nos vamos al amor. ¿Cómo está esa parte afectiva de pareja?
si tienes churri o si tienes churri, la relación de pareja, aquí, cómo está esa relación de pareja en todos los ámbitos, ya podemos leer luego con detenimiento qué dice ahí para ver a qué se refiere, pero si no tienes pareja, porque puede pasar que no tengas pareja, una persona que estemos entrevistando no la tenga, cómo se siente en el afecto hacia sí mismo, es una muy buena casilla para explorar cómo está la relación afectiva consigo mismo, qué tan a gusto está bajo la piel en ese momento. ¿Vale? Y la última que tiene que ver con el ocio, todas esas actividades que hago simplemente por el placer de hacerlas, ¿vale? Que te ayuda a pasar el tiempo, a divertirte, si te gusta la cocina, la guitarra, el deporte, la bici, la caminata, viajar, todas esas experiencias. Ojo, porque muchas veces no le damos importancia a esta área y por experiencia, he venido trabajando hace varios años con el Ministerio de Sanidad aquí en España, por diferentes provincias en España, con profesionales de servicios primarios, trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos, psicólogas, y uno de los aspectos que más les llama la atención es que puedan trabajar en un proceso de coaching, el ocio, el cuidado de ese tiempo libre para poder precisamente equilibrarnos. Sobre todo ahora, ¿no? Que está un poco más reducido, pero si somos cuidadosos y le dedicamos un tiempo a esa área específica, hacemos que pueda avanzar. Dicho esto, también comentar que es una herramienta tremendamente visual. Ya vemos que ahí, ya pondré, insisto, el link aquí en Facebook para que quienes lo ven lo puedan rellenar en casa. Es gratuita la herramienta digitalizada para que puedan ver el feedback. Pero, Yanaína, ¿qué impresión te da esa rueda? Que no es la tuya real, pero que cuando la ves así, ¿qué impresión te da? ¿O alguien? Bueno, colorida, pero desequilibrada, ¿no? Colorida, pero coloridamente desequilibrada. Sí. Ese concepto es interesante porque hay un concepto clave en el desarrollo humano que se llama homeostasis. La homeostasis es un concepto básicamente... es un concepto sistémico, si se quiere un concepto biológico, incluso tiene elementos físicos, es decir, todo tiende a ocurrir de una manera equilibrada, ¿sí? Y es necesario cierto equilibrio para que las cosas vayan bien. Si tenemos desequilibrios marcados en alguna de las áreas, es probable que cojeemos de esa parte, ¿no? Estamos cojeando de esa parte. Lo interesante es que al hacer la rueda de la vida, en un momento de inicio, un proceso de coaching, o un proceso de desarrollo personal, un proceso de salud, de enfermedad. Acordémonos que ahora a nivel internacional los conceptos de salud van mucho más allá de estar enfermo físicamente o mentalmente, ¿no? Tenemos todas estas áreas de cuidado y todas esas áreas tienen que ver con el impacto en la salud. Entonces hemos de cuidarlas todas. Para terminar, decirles que aquí cada quien elige. Si yo siguiera un proceso de coaching con alguien basado en la rueda de la vida y después de ver los resultados, yo le diría, vale, ¿qué información te da lo primero? ¿Vale? Luego, ¿qué área de esas quieres trabajar? ¿Qué área de área quieres trabajar? Muchas veces nos vamos a la peor, a la más bajita, a la más dura. Vale, si estamos motivados, si tenemos el tiempo, si tenemos los recursos, si tenemos las ganas de hacerlo, perfecto. Pero si no, pues a lo mejor podemos mover otra área distinta que sí a lo mejor tenemos más motivación, más tiempo, más recursos en ese momento, y el trabajar en esa área va a hacer que tenga un impacto sistémico y mejore por efecto de cadena las otras áreas, ¿vale? De alguna manera menos eficiente que si te centras en una sola, pero las va a mejorar. Bueno, pues Yanaína, esto sería un poquito lo que quería presentar hasta ahora. No sé si luego haremos un conversatorio, luego presentas tú y luego conversamos. Sí, al final de la presentación, que yo haga mi presentación, pues vamos a hablar. Carlos, y ¿lo vas a poner en cuál Facebook nos había dicho? De momento lo voy a poner en el mío, estoy justamente en un directo en el mío, pero luego lo colgaré en la escuela, en la asociación, y luego colgaré pegado a este directo el link donde están las 3 sesiones, para que las vais a colgar en la web de A Mi Voz, para que puedan ver todas las herramientas de estos 3 días que se han perdido
alguna de ellas, ¿vale? Termino el directo ahora para luego... Mira, Lucy acaba de publicar ahí, ¿no? El link de Facebook. Perfecto, estupendo, gracias. Muy bien. Pues me toca, ¿no? Te toca Yanaina. Yanaina, por si no la conocen, permíteme te hago una breve presentación. Ella es doctora en Ciencias de la Salud, es fonoaudióloga, es Master Coach formada en el modelo ICPB. Es un lujo para nosotros. Y estoy viendo, ahora que has quitado la presentación, a una cantidad de Master Coaches, de Life Coaches, de estudiantes de coaching que han venido a escucharte, Yanaina, porque te he hecho famosa, quiero que lo sepas, porque en muchas de las clases he comentado ese ejemplo. Entonces ahora te van a tener en vivo en directo para que tú cuentes cómo has transformado esta herramienta en algo supremamente práctico y útil y eficiente en la voz. Adelante. Madre mía, qué responsabilidad. Espero estar a la altura. Bueno, comparto mi pantalla. Vale. Bueno, entonces lo que voy a hablar es de esta rueda de la vida que la he desarrollado como la rueda de la voz para trabajar las disfonías, ¿no? Pero antes de nada quiero un poco ubicar otra vez, ¿no? A todos qué es la voz, ¿no? Ya hablamos el miércoles, ayer también, que la voz está relacionada totalmente con tu sexo, tu personalidad, tu profesión, ¿no? La voz es nuestra huella sonora y ella dice de nuestro estado emocional, ella dice muchísimas cosas de nosotros, ¿no? Y ahora con los teletrabajos, ¿no? Qué peligro es pasarte la hora y entrar en una reunión con la voz de que acabo de despertarme, ¿no? Y entonces la voz, ella nos dice muchísimo, pero ahora mismo muchos de nosotros estamos perdiendo esta característica principal de nuestras voces. ¿Por qué? Porque estamos teniendo disfonía. Pero ¿qué son las disfonías? ¿O cómo llegan las personas para nosotros ahora mismo, no? Ahora por la pandemia, pero siempre fue así, los que somos logopedas, fonoaudiólogos, profesores de canto, en algún momento escuchamos a nuestros pacientes o alumnos decir, mira, yo empiezo el día con una voz muy buena, pero a lo largo del día siento que mi voz se va apagando y termino sin voz. O doy una clase y termino sin voz. La voz cambia, es que miren, en la mañana tengo una voz de, como se dice aquí en España, de camionero, una voz muy ronca, pero en la tarde ya no tengo tanta potencia, me pica cuando hablo, canso mucho, ¿no? Y a veces tengo que hacer para conseguir hablar, ¿no? Tengo que carraspear. Ahora vemos mucho con el teletrabajo, con las videollamadas, cuántos carraspeos antes de empezar a hablar. O entonces me salen gallos, no consigo controlar la frecuencia de mi voz. Y esto es lo que nosotros llamamos de la disfonía. Es decir, cuando tenemos alguna alteración en nuestras voces, hablamos que esta voz está disfónica. El término disfonía puede tener un poco contradictorio ahí lo que significa, pero la disfonía es cuando perdemos esta identidad. Y la pérdida de la identidad de la voz puede ser por varios motivos, o por una patología, o por nada. Una disfonía funcional, ¿qué pasa? Cuando miramos esta cuerda vocal, no vemos, el otorrino no ve ninguna patología. Pero la persona tiene todas estas quejas anteriores. Y entonces, ¿qué está pasando, no? Las disfonías funcionales son las disfonías producidas por el comportamiento vocal. ¿Qué significa esto? Hay algo que estamos haciendo, ¿no? Tengo una voz buena,
pero hay algo que estoy haciendo que al final me genera un problema de voz. Y una cosa que siempre comento, esta manera de hablar de, hoy es que he tenido que dar clase todo el día y por esto estoy ronco. O entonces, he cantado mucho, por eso pierdo la voz. Esto no es verdadero. A ver, la pregunta del millón. ¿Después de cuánto tiempo la voz se cansa? Es algo que también controvertido y que hay muchos estudios porque en las cuerdas vocales hay un músculo pequeñito, pero hay. Pero claro, cada uno de nosotros tenemos anatomías diferentes, voces diferentes, tiempos de hablar diferentes. Hay personas que hablan 2 horas, 5 seguidas y no pasa nada. Pero hay personas que hablan 2 minutos y ya se quedan sin voz. Entonces, esta idea de que la voz se gasta es errónea. Cuando tenemos un uso de voz y empezamos a generar estos problemas de pérdida, ronquera de la voz, es porque estamos haciendo algo malo que está generando todo esto, ¿no? Y ahora mismo me gustaría otra vez recordar esto, que estamos en todo el mundo viviendo una pandemia y la mayoría de las medidas que tenemos que usar y refuerzos sí tenemos que usar, nos generan obstáculos a la hora de hablar, ¿no? Ayer tuvimos a Begoña, que es profesora en una escuela de interpretación, y nos decía cómo las mascarillas, y hay estudio que enseña cómo la mascarilla quita, ¿no?, la potencia de la voz, ¿no? Entonces, las mascarillas, las distancias, es decir, no puedo acercarme a la persona a la hora de hablar. Lavar las manos no tiene nada que ver con la voz. Menos contacto, que significa más teletrabajo, más llamadas, más ventilación, que significa más ruido. Entonces, ahora con la pandemia vivimos un momento de muchas disfonías funcionales. Ahora mismo en la consulta llega mucha gente con disfonía por llevar alguna o usar alguna de estas medidas, ¿no? Que al final refuerzos son necesarias y debemos cumplirlas, pero son obstáculos para la voz. Entonces, estas personas nos buscan porque quieren solucionar esto. Y de hecho, la terapia vocal es lo más indicado para solucionar los problemas de disfonías funcionales. Para mis compañeros fonoaudiólogos, aquí en España se opera nódulos de cuerdas vocales. En general, los nódulos no se operan porque se pueden quitar con solamente haciendo rehabilitación. Y entonces estamos, por lo menos yo, estoy recibiendo en consulta, que ahora hago online por los aerosoles, estoy recibiendo a mucha gente que, por ejemplo, enfermeras que antes llevaban mascarilla, pero ahora tienen que llevar mascarilla todo el tiempo. Y ellas están teniendo problemas de voz, porque encima, por ejemplo, yo tengo una paciente que es enfermera. Ella, por ejemplo, tiene que llevar la FFP2, que puede quitar hasta 12 decibelios del volumen de tu voz. Ella tiene que llevar todo el tiempo que está trabajando. Entonces ella me dice, Janaína, es que yo termino, no puedo, ¿no? Entonces ella me buscó a mí y esta es la solución. ¿Cómo trabajamos nosotros, logopedas, fonoaudiólogos? Trabajamos con los ejercicios. Los ejercicios vocales son los más indicados para las disfonías funcionales generadas por el comportamiento vocal. Porque hay disfonías funcionales que son generadas por otras cosas. Pero aquí estamos hablando que yo hago algo que me genera un problema de voz. Hablando de los niños. ¿Alguien conoce algún niño que no grita? Todos los niños gritan. Y un niño que grita mucho, en general tiene esta voz ronca, ¿no? Y entonces, hablando de estas disfonías,
siempre trabajamos con ejercicios, como logopedas, fonoaudiólogos, ejercicios. Pero he visto, y a mí ya me pasó, muchos momentos fracasar en la rehabilitación. ¿Qué pasa? La persona empieza conmigo, empezamos con los ejercicios, pero voy viendo que la voz no mejora. Y la voz es muy ingrata. La voz, cuando empezamos a trabajar con esta voz, es que de verdad, si se trabaja bien, de una semana a otra ya se nota cambios en la voz. Es decir, la voz responde. Entonces, yo suelo decir a mis pacientes, mira, si no haces los ejercicios, voy a saber, porque voy a ver que tu voz no mejora. Porque nosotros que trabajamos con voz, lo primero, ¿no? Cuando una persona habla, es que yo ya evalúo en mi cabeza. A mí me gusta mucho el GRABS y he trabajado mucho aquí. Entonces, cuando una persona habla, que es una etiqueta que tenemos para valorar la voz, yo ya evalúo esta voz, ¿no? Pero muchas veces, ¿qué pasa? He visto en consulta que no consigo mejorar la voz de esta persona. Porque una otra característica de las disfonías funcionales es que es un ciclo. Es decir, es un comportamiento que la persona tiene este comportamiento, genera un problema de voz. Este comportamiento va alimentando este problema de voz. Yo a los niños lo que suelo decir, y estamos trabajando en un proyecto sobre esto, es que los problemas de voz, ¿no? Tu voz así ronca, ¿qué es? Tú tienes un monstruo, ¿no? Y este monstruo se alimenta ¿de qué? De las cosas malas que tú haces con tu voz. Entonces, este monstruo, al principio, él es muy flaquito, pero hoy doy un grito, mañana, y entonces es como damos hamburguesas a este monstruo. Entonces estamos alimentando mucho este monstruo y este monstruo se va a quedar cachas. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar de dar hamburguesa a este monstruo, ¿no? Porque las disfonías funcionales por el comportamiento vocal van hacia adelante o hacia atrás. Nosotros lo que queremos con la rehabilitación es que estos problemas terminen, es que la persona no tenga más este problema. Pero vemos que muchas veces esto no pasa. Y a mí me pasaba antes, ¿no? Es decir, madre mía, ¿pero qué hago? Es que una semana mejora, la otra semana empeora y vamos así. Y de verdad, yo es que me siento muy mal cuando pasa esto, ¿no? Y entonces he creado la rueda de la voz. ¿Vale? Porque el problema que tenemos nosotros a la hora de trabajar con las disfonías funcionales es que los ejercicios funcionan muy bien, pero lo que pasa es que tengo que trabajar también este comportamiento. Y una cosa que pasa mucho, que el coach me ayudó muchísimo, es que las personas les gusta muchísimo entregar sus problemas a otros. Es decir, no, yo vengo al logopeda, al fonoaudiólogo y él tiene que solucionar mi problema de voz. Y yo les digo, yo no soy madre de ningún nódulo, de ningún quiste, yo no soy madre del problema de voz de nadie. Y entonces, con la rueda de la voz, vamos ayudando a esta persona a reflexionar, a pensar en sus problemas. Entonces, trabajo por un lado los ejercicios, pero por otro lado esta reflexión, ¿no? De generar esta motivación intrínseca para el cambio. Porque nosotros sabemos que si la persona no se motiva por ella misma, es que no cambia. Y es esto, yo vi que los fracasos que tenía en las terapias con disfónicos es esta, ¿no? ¿Qué te vale? Y aquí en España hay una costumbre de que se dan 2, 3, hasta 3 sesiones en semana de voz. Y yo digo, no. Yo te doy una sesión, trabajamos todo lo que hay que trabajar y tú tienes que aplicar esto a tu vida. Y ojo, si tú no quieres aplicar, no vamos a seguir, no vamos a insistir en esto. Entonces, la rueda de la voz nos ayuda a este paciente
a reflexionar cuáles son los problemas que me generan las alteraciones que tengo en la voz. Claro que con los niños yo uso también esta rueda, pero de una manera más lúdica, ¿no? Con el dibujo del monstruo. Aquí vamos poniendo figuritas, que es cada cosa. Pero más que nada esto es un ejercicio. Entonces, ¿cómo trabajo la rueda? Tú tienes que pensar, ¿qué hago que puede ser malo para mi voz? Y yo creo que todas las personas que tienen problemas de voz saben. Pero esto lo que hago, no, mira, yo les digo, no tienes que sentarte y rellenar esto. Esto tú vas a llevar a tu casa y vas a estar una semana pensando en todos los problemas de voz que puedes tener y vas a puntuar. La diferencia de la rueda de la voz para la rueda de la vida es que la rueda de la voz buscamos ser 1 o 0. ¿No? La rueda de la vida queremos ser 10, ¿no? Yo quiero ser 10 en dinero, ¿no? Tener mucho. La rueda de la voz, yo no quiero ser 10, ¿no? Por ejemplo, no respiro cuando hablo. Entonces, yo no quiero ser 10, ¿no? Grito, hablo fuerte, no quiero puntuar 10, yo quiero puntuar siempre menos. Entonces, esta es la diferencia. Y luego, hacemos un otro trabajo también. Uy, espera. Que me apareció una cosa aquí que no. Vale. Un otro trabajo también que hago es, primero hacemos este ejercicio de identificar los principales comportamientos que son malos para mi voz, puntuar, y después lo que hago es que las personas pongan a un lado lo que es malo, porque quitar un comportamiento, un hábito, es muy complicado, ¿no? Los que quieren dejar de fumar, los que quieren adelgazar, dejar de comer chocolate, madre mía, es horrible. Entonces, quitar un mal comportamiento es terrible, porque los malos comportamientos a veces son buenos y necesarios, ¿no? Que yo le digo a las madres, hombre, yo también soy mamá, hay días que yo doy un grito, casi después me muero por haber hecho esto, pero no. Ahora, sustituir, pensar en un buen comportamiento para poner en el lugar nos ayuda muchísimo. Y la otra cosa de la rueda es que ponemos a un lado los malos comportamientos y luego hacemos una reflexión de qué podría hacer para cambiar esto. Entonces, os voy a dar un ejemplo. Una persona que no bebe agua, y sabemos que el agua es muy buena para la salud en general y para la voz también, ¿no? Una persona que no bebe agua, cuando tú le dices que tiene que beber agua, hay personas que tienen asco de beber agua, de verdad. Entonces, pero yo no le hablo lo que hay que hacer. Yo le digo, mira, ¿qué tú crees que podemos hacer? Y entonces, más que nada, lo que el coach me ayudó es que la persona hace una reflexión sobre su problema, ella puntúa este problema y ella propone una solución para este problema. Es decir, ella es la dueña de su problema y si ella quiere cambiar o no, también, porque no en voz la buena voluntad solamente no vale, tenemos que trabajar y cambiar. Y yo hago todo este ejercicio con los pacientes y lo que dice Carlos, ¿no? He visto que cuando hacemos esta reflexión de trabajar ejercicios de comportamiento vocal, es que el éxito en la terapia es muchísimo mejor, tanto con niños también, porque los niños, ellos saben lo que hacen mal. Y es curioso porque yo hago a este niño proponer lo que él podría hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando los niños jugaban al fútbol, cuando no existía la pandemia. Entonces, el niño me dice, no, pero es que si estoy jugando, yo tengo que gritar a mi compañero. Entonces le digo, mira, pero ¿tú no crees que hay una otra manera de hacer esto?
¿para qué tú gritas? Tú tienes que gritar para que me pase el balón. Pero tú no crees que podría de una otra manera hacer esto. Mira, esté atento, yo levanto la mano, o, ¿sabes? Entonces el propio niño te va dando la solución. Y esto es totalmente diferente, ¿no? Y los del coach de psicología saben, todos nosotros sabemos, ¿no? Que cuando nosotros tomamos la pose, ¿no? Por así decir, del problema, queremos cambiar este problema, es totalmente diferente de llegar a una otra persona, de llegar a un terapeuta, de llegar tu madre, de llegar tu jefe y decir, haz esto. Y entonces esta rueda de la vida lo que ayuda es esta reflexión y que la persona se haga responsable de su propio problema. Y bueno, la rueda de la vida ya está en proceso de publicación, pero yo la tengo también, Carlos, te he imitado, yo la tengo en mi página, por si queréis ver, os voy a compartir. Espera un momento. Voy a abrir aquí directo y vais a poder ver. Está en mi página, ¿vale? JML Voice, si vas en Voice Pro. Entonces, aquí es Carlos que te he imitado, ¿no? Es el raciocinio total, ¿vale? Pones aquí el nombre, el comportamiento vocal. Luego, la diferencia es que aquí no hay, que también me parece interesante, que la persona no llevar ya, en la presentación había ya algunas cosas escritas, ¿no? Algunos comportamientos. Pero lo bueno de esto es que como es un ejercicio de pensar, la persona, ella misma va reflexionando sobre los comportamientos y puntuando, ¿no? Entonces, como he imitado a Carlos, mira que la idea me pareció genial. Voy a poner gritar. ¿No? Pongo gritar. Pongo 2, a ver. Pero la única diferencia es que esta tengo que rellenar por completo. Entonces, déjame ver. Bueno, solo así. Mira, y doy generar. Es lo mismo de Carlos, ¿no? La diferencia es que aquí la rueda de la vida ya viene, ¿no? Con cada ítem delimitado, ¿no? Vida, ocio y todo esto. La rueda de la voz es más flexible porque cada uno va a escribir y también no hace falta que rellene todos aquí, puede rellenar algunos, ¿no? Y lo que hacemos nosotros es que el malo es estar en 10. Entonces tenemos que pensar siempre en disminuir esta rueda, ¿no? Y entonces este es un ejercicio de reflexión que hago con la gente, con las personas. A cada X tiempo vamos evaluando, evaluando estos comportamientos también vamos trabajando individual cada comportamento, cómo cambiamos, cómo hacemos esto. Y al final que veo que cuando la persona se hace la responsable de su problema de voz y ella misma sugiere lo que tiene que hacer para cambiar, es que la terapia fluye muchísimo mejor. Y dependiendo de los hábitos, de los malos comportamientos, esto, si no hay ninguna patología, mira, puedo decir que en 3-4 sesiones se consigue esta mejoría de no estar disfónico, de no tener la voz cansada. ¿Por qué? Porque ahí es lo que hablo a los niños. Este monstruo va a morir, ¿no? Porque de hambre. Entonces la idea con los niños es matar el monstruo de hambre. Entonces, ¿cómo mato? No le doy alimento, que son los malos comportamientos. Con el adulto no hacemos esto.
claro que no, pero con el adulto también trabajamos esta reflexión. Los logopedas, fonoaudiólogos que saben, ¿no? De los problemas, de las luchas que es trabajar con las disfonías funcionales, ¿no? Porque viene el paciente, a veces no hace los ejercicios, a veces sigue con los malos hábitos, ¿no? Y es muy complicado esto. Y yo con la rueda, lo que comentó Carlos, con niños también, porque además lo que me gusta de la rueda es que es visual. Entonces, cuando tú vas trabajando, vas viendo a cada semana o 15 días, vas trabajando esta rueda, vas viendo la rueda disminuir. Y esto es un factor de motivación para este paciente. Bueno, y nada más, está esta rueda en mi página, jmlvoice.com. Podéis entrar ali, probar, imprimir, guardar un poco, podéis trabajar tanto para ti mismo como para las personas que trabajas tú, pacientes, clientes. Bueno, nada más, muchísimas gracias. Y ahora pues abrimos los que quieran, tenemos un tiempo para preguntas, consideraciones. Yo de antemano quiero dar las gracias a Carlos, a todos los que están ahí escuchándonos, los que estuvieron todos los días, los que están solo hoy. Y Yurani nos pregunta, ¿cómo conocer cuáles son los malos comportamientos en la voz? La persona que tiene un problema de voz, ella sabe decirte cuáles son los malos comportamientos que ella tiene. Y esto es un ejercicio de reflexión. Entonces, esta persona va a estar pensando, y yo lo que les digo es, mira, llévate una hoja donde vayas, ¿no? Y a la hora que tú hagas algo y piensas, uy, esto es malo para mi voz, apunto. Y después puntúo, es decir, 10, hago mucho. Por ejemplo, hay personas que hacen esto sin parar. O 1, no hago nunca, o 5 hago a veces. Y entonces las personas que tienen problemas de voz, cuando tú les lanzas esto, a la misma hora ya empieza a salir, ¿no? Aquí en su cabeza los malos comportamientos. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna consideración. Una cosita para añadir, Janaína, es que justamente de esta semana, en la sesión de ayer que acudí, me di cuenta, tomé conciencia de que con estos auriculares no me escucho a mí mismo, ¿no? Escucho lo que viene por el cable y son muy muy buenos porque escucho bastante, pero no me entero del nivel de la voz. Entonces bajé una aplicación, un sonómetro, para darme feedback a mi voz, porque de hecho gritaba, o sea, me dieron feedback, hablas muy fuerte, claro, pero claro, con el sonómetro puedo regular el nivel de decibelios que yo considero adecuado, si recibiendo feedback. O sea que fíjate lo práctico. Y claro, yo mismo me di cuenta porque terminaba cansado, ahora termino menos cansado. También quiero aprovechar, ya que he tomado la palabra, para decirte que excelente que has tomado también la referencia de la rueda de la vida, también el formato digitalizado. También agradecer a Jean-François Mateos, el desarrollador que tenemos en común, que él también aportó ideas y demás, su pericia técnica para facilitarnos estas herramientas. Y el lunes hablamos, Carlos, que hablamos de las disfonías, ¿no? Por la pandemia. Y una de las cosas que hablamos es que el hecho de usar mucho la pantalla lo que hace que aumentamos el volumen. Y sí, por ejemplo, una cosa que puedes hacer quizás es tener en la oreja uno y la otra sin nada, ¿no? No cubrir las dos, porque siempre necesitamos escucharnos, pero si tú dejas una descubierta, puedes monitorizar mejor tu volumen de voz. Y el hecho de ver la persona a la hora que hablamos nos ayuda mucho a monitorizar, porque cuando nos vemos es como que estoy hablando al infinito.
y ahí vamos subiendo el tono de voz, ¿no? Si alguien más quiere preguntar algo, alguna consideración, si no... Yo quería felicitaros a todos, porque todos tenéis una voz que es vuestro principal instrumento de comunicación y que es absolutamente única en cada una y cada uno de vosotros. Así que en este Día de la Voz, felicitaros a todos. Esta herramienta me parece absolutamente maravillosa. Yo también soy coach, así que la adaptación al tema de la voz me parece brillante, así que muchas felicidades por ello. Y bueno, con tu permiso te la voy a copiar, porque es verdad que yo utilizo muchas cosas. Yo no trabajo a nivel patológico, porque yo no soy logopeda, pero sí trabajo con voces que vienen con problemas emocionales, con personas que muchas veces, ahora por ejemplo me pasa mucho, mujeres que quieren suavizar su voz porque tienen un tono muy autoritario, y al contrario, hombres que quieren subir un poquito el suyo, con lo cual lograr ese equilibrio muchas veces de yin y yang que tenemos en todos nosotros, pues a veces da la clave para cuándo puedes ser un poquito más enérgico y cuándo tienes que suavizar, y encontrar en todas esas cualidades de la voz que a mí me apasiona enseñar, pues cómo sacarle gran partido, cómo lograr tener una voz más musical, más prosódica, y sobre todo cómo amar este instrumento de comunicación para potenciar tu autoestima y proyectarte desde ella, porque el cambio, como creo que estaba comentando antes Carlos, a nivel también profesional, a nivel personal, es pues eso, es un antes y un después cuando las personas prestan un poquito de atención a su voz. Así que bueno, muchas felicidades por esta iniciativa, por esta herramienta, y sí que me ha parecido muy importante lo que habéis comentado de que es fundamental la toma de conciencia. Por eso me parece que el coaching es la mejor herramienta para abordarlo, este problema de la voz, porque cuando tú como profesional le dices a alguien te pasa esto, tiene mucho menos potencia para esa persona que cuando ella misma descubre, ostras, es que grito, o por qué efectivamente carraspeo tanto, por qué tengo que hacer eso con mi garganta, qué puedo hacer en lugar de eso. Así que me parecen aliados fundamentales para que la gente pueda utilizar su voz y pueda ella misma decidir qué plan de acción decide para conseguir esos avances. Sí, Lourdes puede usar la herramienta, está para publicar, ¿no? Pero esto está en la página para que se use, porque al final la manera de validar un método es que la gente use y se publique, ¿no? Y tenga resultados. Yo ya tengo resultados, entonces estamos ahí en el proceso, pero cualquiera puede entrar en la página y rellenar, se puede guardar, se puede imprimir, y es esto, ¿no? Y es muy interesante que hasta los niños, cuando hacen bueno, es que los niños tenemos que trabajar con los padres, ¿no? Ya saben, los problemas de los niños son los padres. Y yo me apunto la primera, que tengo 2 niños. Pero cuando trabajamos con los niños esto, ¿no? La toma de conciencia, y es bonito ver un niño a veces tan pequeño. Los niños gritan, sí, pero a la hora que él empieza a darse cuenta, empieza a reflexionar, ¿sabes? Muchas cosas pueden hacer, y he tenido muy buenos resultados con niños también. No, es que esto que dices también es importante, porque muchas veces es marca de fábrica, de familia, el que la gente hable muy alto. Aquí se dice, es que parece que me he tragado un altavoz, la gente que habla muy alto. Y efectivamente en las reuniones familiares hay familias que tienen como esa forma de comunicarse. Quizá vosotros en el entorno de Sudamérica pase menos, incluso aquí en España yo creo que también, dependiendo de las zonas, en el norte yo creo que hablan un poquito más bajito, y hay cambios según donde nos movamos, ¿no? Pero tomar conciencia ya, o sea, un niño que toma conciencia, supongo que también arrastra a su sistema familiar a mamá, ¿por qué gritas? Entonces me parece importantísimo que, sea cual sea el elemento del sistema familiar que toma conciencia, que un poco también lleve esa conciencia al resto, ¿no?, de la familia.
Sí, que los niños nos dicen que mamá grita mucho en el coche, pone la radio y está gritando, y es verdad, cuando trabajamos con niños, el modelo familiar es importantísimo, y ya he tenido familias que estuvo toda la familia rellenando y estuvimos trabajando juntos, porque llegamos a la conclusión que el problema era el modelo vocal inadecuado, y ahí pues venga, vamos a trabajar la familia, ¿no? Y es bonito, ¿no? Ahora por la pandemia no podemos reunir tanta gente y hacemos cosas online, pero este ejercicio de lo que me gusta, ¿no? Que viene del coach, ¿no? El ejercicio de reflexión y tomar este problema como mío y soy yo que tengo que solucionar. Yo les digo, yo voy a dar 100% de mi parte, que son los ejercicios y esto. Pero tú también tienes que dar con la parte del comportamiento, ¿no? Y de verdad, ya tengo muchas cosas, muchos resultados buenos. Pero claro, hay momentos que la persona no quiere hacerse con el problema. Entonces, yo es que soy muy sincera y yo tengo una manera de trabajar que si llega un momento que no vemos, como os he dicho, ¿no? Si es solo algo de comportamiento, si no hay ninguna patología, 4 o 5 sesiones se soluciona esto, después voy esparciando 15 días, un mes y haciendo una manutención, ¿no? Pero si llega un momento de una sesión a otra, veo que la persona no va mejorando, yo le digo, mira, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu dinero, estoy perdiendo mi tiempo yo, porque yo tengo una manera diferente de trabajar. No soy madre de ninguna patología, de ninguna ronquera. Y esto, ¿no? Lo del coach. Cuando tomas conciencia es que es otra cosa. Lo que dices también es importante porque yo no acepto a todo el mundo, por ejemplo. O sea, yo sí veo que la persona quiere que con una varita mágica yo le resuelva sus problemas, o veo que por su actitud o porque viene porque se lo ha dicho su director de comunicación, pues ven tú. Recientemente me llamó una madre porque su hija es opositora y se queda sin voz cuando tiene que hacer exámenes orales. Y le dije, vale, yo hablo contigo, te explico lo que quieras, pero quiero que me llame ella. Para mí es fundamental, sobre todo cuando son adultas, ¿no? Esta chica tiene 20 y tantos años. Entonces, creo que lo que dices también es importante, porque está nuestra ética, ¿no? El no dejar que la gente se gaste el dinero si realmente no va a tener un resultado. Pero claro, parte de eso depende de que la persona venga realmente con esa motivación de querer hacer ese avance en su voz y mejorar. Y si yo percibo que no, le digo, mira, lo mismo no es tu momento para esto, prueba otras opciones, porque muchas veces vienen confundidos. Yo es que quiero hacer oratoria o cantar, prueba las opciones que necesites. Yo ya te he explicado cómo yo trabajo, lo que yo hago, y cuando quieras estoy a tu disposición, pero de entrada hago como tú. Porque me parece que es fundamental que nuestro trabajo esté en valor, y si realmente no hacemos esa selección, pues al final gente que no ha venido realmente queriendo venir, pues va a dar una mala opinión y no sé, gran parte de mis coaches vienen porque ha funcionado con otras personas, con lo cual... Sí. Bueno, y me encanta, ¿no? Este formato que podemos hablar y opinar y ¿no? Mi página, todos los que habéis entrado para inscribir, allí hay varias informaciones, contacto, cualquier cosa que podamos hablarnos, conocernos o que necesitáis, ¿no? Otro día Alexandra, que es de Colombia, fonoaudióloga, yo hablaba de enfriamiento vocal y ella me decía, es que nunca he escuchado, pues estuvimos intercambiando artículos, emails y esto yo creo que es lo mejor de todo esto, ¿no? Y nada, si nadie más tiene nada a preguntar, pues damos por terminado esta celebración, que todos tengáis mucha voz sana, ¿no? Que tener voz que no es sana, como dice los brasileños, van a saber quién es Glorinha Baltimiller. La voz es un abrazo sonoro, ¿no? Y que nos sentamos abrazados en este día de hoy, siempre que la gente nos escuche, que nuestra intención sea abrazar a las personas con nuestras voces.
Y cualquier cosa que necesitéis, pues tenéis mis contactos. Muchísimas gracias a todos y ya nos vemos por internet y esto. Gracias, Janaina, gracias a quien ha acudido de la parte de la escuela. Dani, ¿vas a decir algo? Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Vos. Obrigado pelos brasileiros que estão aí. Obrigada.